Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros un programa muy especial con un invitado de lujo de la comunidad. Digo, me refiero singular porque es Dragón Oro Plata, Dani, porque es la primera vez que hace una incursión en el canal de Locos de Wall Street. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Antonio, muchísimas gracias por invitarme y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Yo encantado, que ya estábamos tardando, todo hay que decirlo, ya estábamos Eso, tardando. eso queda en mi debe, que soy el Investor Relation, en Relaciones Públicas Locos, queda auténticamente en mi debe. Mea culpa para la comunidad. Muchísimas gracias, Dani. Vamos a pasarnos seguro un rato muy bueno. Y no quiero hacer de menos ya un clásico de la comunidad FinTwit, en concreto de Locos, a Amadeu, charlando de minas, que bueno, ya sabéis que ha sido inclusive profesor de nuestro curso de inversión en materias primas y una de las voces, yo creo, más autorizadas en el panorama financiero español para hablar precisamente de eso, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, del oro, plata y un poquito un barniz a las materias primas. Amadeu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar en casa otra vez, así que, como siempre, encantado de poder ayudar y poner mi granito de arena siempre que sea útil. Seguro que sí. Bueno, si os parece, vamos a empezar porque seguro que hay muchos miembros de nuestra comunidad que es cierto que no nos hemos prodigado precisamente por esta parte de la inversión, por hablar de qué tiene de bueno invertir en oro, plata, qué tiene de bueno de invertir en sus variantes físicas. Así que, Dani, para alguien que inclusive no te conozca, que tienes un canal de YouTube que recomendamos muy prolífero y con un contenido muy, muy bueno, un poco coméntanos qué es lo que haga una pequeña semblanza. Yo sé que es difícil resumir todo un panorama de inversión, ¿no? Sobre todo con el grado de profundidad que tú lo abordas, pero ¿qué tiene para ti de positivo invertir en esa vía de precisamente el oro y la plata que son tu nick, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar decir que el oro, sobre todo vamos a empezar por un poquito el oro porque van un poquito de la mano, ¿no? Pero tienen sus pequeñas diferencias, ¿no? El oro es dinero desde hace, pues eso, 2500 años de que el hombre es hombre, ¿no? Y por su propia definición, reserva de valor y por su propia definición, pues bueno, trinchera, es decir, cuando todo pierde sus valores o bueno, se ven atacados o el sistema o momentos, bueno, pues siempre el oro está ahí para responder. Es cierto que evidentemente en épocas de expansión no se comporta como otros activos como SP500, bueno, como activos que vosotros trabajáis súper bien, ¿no? Eso está claro, pero que como fondo de cobertura, porque siempre está inversamente correlacionado con por ejemplo, con el SP500, pues para hacer un bonito edge a vuestras inversiones bueno, pues de SP500 o de renta variable, ¿no? Pues siempre conviene tenerlo un poquito para cuando pinten bastos, aguantar el tipo. Es una cosilla que se puede convertir en efectivo, en cash, de manera prácticamente inmediata, ¿no? Y es de hecho, lo usan los fondos de inversión, los hedge funds, siempre todos tienen 7, 9, 10%, que mucha gente pregunta, oye, es que, jolín, el SP500 está cayendo ahí a plomo y tal, y el oro también. Y yo, claro, es que sirve como cobertura. O sea, de hecho, los fondos, los grandes fondos, cuando pierden y tienen la llamadita de margen, lo que hacen es, bueno, pues transformar sus pequeño porcentaje de su oro líquido en efectivo para cubrir esos márgenes, ¿no? Y entonces creo que o podemos nosotros como inversores particulares, ¿no? Aprender un poquito o por lo menos decís aprender, pero por lo menos ver esa imagen, ¿no? Y ver cómo a nosotros nos podría servir, ¿no? Eso en cuanto al oro. En cuanto a la plata, es un activo que ha sido tradicionalmente dinero, hasta 1960, mediados de los 60, compartiendo con el oro esa reserva de valor. Bueno, que tuvieron un montón de años, yo qué sé, cientos de años cambiándose a 15:1 en físico, 15 unidades de plata por cada una de oro de mismo peso. Estuvieron pues, un montón desde la época de los romanos, lo conservaron hasta el Imperio Español, o sea, es decir, prácticamente a lo largo de toda la historia, ¿no?
Y luego, bueno, pues una vez desmonetizado, pues básicamente también creó esa parte de metal industrial, con lo cual está con un pie en cada uno de los lados. Es decir, por un lado tiene esa base y esa herencia monetaria, por otro lado tiene esa base de metal industrial. ¿Qué pasa cuando las cosas pintan bastos? De nuevo, recesiones, etcétera, índices industriales caen y tal, pues inicialmente la plata tiende a, pues evidentemente, a resentirse. Están correlacionados oro y plata. Digamos que la plata es un oro con esteroides, es decir, si hay un movimiento de un 1% de oro arriba o abajo, hay un movimiento de plata de 4% arriba o abajo ese mismo día, ¿no? O sea, es raro que esa correlación no esté. ¿Cuál es la relación actual? Pues que ahora mismo se está cambiando pues en torno a los 80s, ¿no? En los regímenes de los 80s aproximadamente ese ratio oro-plata, cuando tradicionalmente cuando eran dinero los 15-1 y la parte minera, la parte de extracción, que ya Amadeu nos puede confirmar, creo que es 9-1, Amadeu, ¿me equivoco? ¿O andamos por ahí, no? Andamos por ahí, creo. Andamos por ahí, ¿no? Bueno, pues 9-1, ¿no? Entonces, claramente, si estamos en los rangos de los 80s y tradicionalmente ha sido 15-1 y en las extracciones 9-1, ahí se ve un bastante potencial, ¿no? A la plata. Nadie dice que vaya a volver otra vez al 15-1, que se ve bastante complejo, pero que sí que está minusvalorada respecto al oro, pues sí lo parece, ¿no? Y bueno, este es un poquito el dibujo. ¿Qué pasa? Que al estar minusvalorada, esto sí que es oportunidad de inversión clara. Ahí ya no es para preservar valor, ahí es para ganarse unos cuartillos y meterlos en el bolsillico, ¿no? Estuvimos en Aragón, diríamos meter unos cuartillos, meterlos en el bolsillico. Y sacar un poquito ahí de rédito de esa minusvaloración que lleva ya bastantes años que luego podríamos entrar en por qué o porque no, porque sí, pero bueno, lleva bastante tiempo ahí latente esa minusvaloración. Muchísimos gente pues dice, oye, pues es que oportunidad de negocio, el negocio de la época, hombre, tampoco creo que sea el negocio de la época, pero sí claramente está minusvalorado y sí claramente creo que hay oportunidades de inversión en plata, ya sea en inversiones a corto o medio, que yo daría, por ejemplo, los ETFs, ¿no? Un ETF de plata, ser posible totalmente respaldado como Sprott, por ejemplo, ¿no? PSLV, o directamente, y el que me gusta a mí, porque carece de colateral totalmente, que es, pues bueno, tener unas monedillas de plata en casa que tampoco hace daño, ¿no? Tampoco hace daño. Dani, por ordenar un poco el debate, aquel que se esté aproximando y que le interese, oye, me interesa todo el tema del oro por lo que has comentado y demás, yo os quería hacer una pregunta a los dos, ¿no? Esta persona puede decir, bueno, desde un punto de vista macroeconómico, cuando hay inflación, el oro debe servir de precisamente refugio. ¿Por qué no ha subido en este año que se ha disparado la inflación? Eso es lo que a lo mejor una persona desde lo más básico se puede preguntar. ¿Qué pensáis? ¿Qué le diríais? Amadeu, ¿tú o yo? Va, tira. Tiro yo, venga, tiro yo. Sí, efectivamente, hay inflación, pero también es verdad que al oro le hace mucha pupa el dólar, el DXW. Claro. El DXY. Entonces, claro, ya sabéis, está no en máximos históricos, pues sí, es claramente un lastre para el oro, por una razón muy sencilla. La gente prefiere invertir en dólares que invertir en oro, porque la deuda se tiene en dólares y no se tiene en oro actualmente, ¿no? Entonces, claro, ahí no es que haya bajado el oro, sino que al tener un dólar tan poderoso en la cesta de divisas, pues claro, todas las inversiones pues han ido a refugio dólar, más fuerte que ese refugio oro. Y esa sería en principio la primera razón, ¿no? Amadeu, no sé si añades algo. Sí, a ver, creo que eso es la razón principal. Luego está evidentemente el hecho de que la gente o ha habido esa creencia de que la inflación es controlable o que ya hemos llegado al pico de inflación o de que la Fed puede controlar la inflación y que entonces los intereses reales no van a ser tan diferentes de digamos, los intereses que se puedan conseguir en los bancos, ¿no? Entonces, entre el dólar fuerte, que ha arrastrado mucho, y que la Fed ha ido haciendo un poco su trabajo y ha ido asustando, pues de alguna forma
ha retirado un poco de ese valor refugio que siempre se le ha dado el oro. El punto es que ahora nos encontramos en un punto donde la Fed tiene poco margen de maniobra, a no ser que quiera causar una recesión importante. Veremos ahora qué hace en diciembre, cuando ahora todo está subiendo con el rally de Navidad, y el dólar mucho más fuerte ya no puede estar. Por lo tanto, en el momento en que la Fed deje de incrementar, como teóricamente debería hacer, que ahora ya debería hacer solo medio punto, y el dólar vaya para abajo, pues debería el oro relucir. O esa es un poco la teoría. Exacto, esa es la teoría. Os iba a comentar, Dani, antes has hablado de un ETF de plata. Fíjate que nosotros, dentro del Discord que tenemos de alumnos del curso de opciones, ayer planteaban una estrategia, Manu Rujano, que os manda un saludo, que os tiene mucha... Vaya crack, mucho Manu. afecto. Vaya crack, Manu es un Manu. crack. Hablaba precisamente de un ETF también de BlackRock respaldado por plata física, que es un eShare, creo que se llamaba, no sé si eShares, no me acuerdo ahora exactamente del nombre. Eso sería interesante que explicaras esa diferencia, porque le dais mucha importancia para aquellos que digan, bueno, pues yo quiero invertir en oro, quiero invertir en plata, o quiero tener una posición equivalente, ¿no? Le dais mucha importancia a los expertos a que de verdad esté respaldado por oro. Y ahora alguien que dice, bueno, pues yo tengo mi broker, tengo Interactive Broker, quiero invertir. ¿Cómo puedo saber si el producto, el vehículo en el que estoy invirtiendo está respaldado realmente por el metal físico? ¿Cómo puede detectarlo? Bueno, lo primero es leerse el folleto del ETF, que normalmente suele ser infumable. Hablo porque estamos hablando de no sé cuánto, 20 y pico. O sea, si se lee el de verdad, son 20 y pico páginas de un montón de texto legal, etcétera, 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 ¿no? Y hay que ir muy, muy al detalle. Porque hay, por ejemplo, hay el ETF, el clásico de plata, que es el SLV, ¿no? Por ejemplo, dice cosas como que, bueno, en teoría está, y no cito textualmente porque claro, estaría hablando de memoria, pero bueno, sí, hay plata que tiene que ver con esto, pero realmente no necesariamente por temas de mercado es 1 a 1, pero además, claro, en el caso de que debido a fuerza mayor podríamos liquidar a precio de mercado, o sea, entonces empieza el wording, ¿no? Como, o sea, pero realmente, ¿qué tienes? ¿Sabes? O sea, a mí háblame de como si fuera, pues eso, como si llevara boina, ¿eh? Tú explícame y el lapicero en la oreja y dice, a ver, a mí háblame, ¿tú tienes la plata o no tienes la plata? ¿Qué pasa? Que no es plata asignada, ¿no? Evidentemente son intereses de plata sobre unos bonds que tiene, pues eso, COMEX, ¿no? Que normalmente pues pueden ser, pues hay muchos, ¿no? Hay Loomis, hay JPM, o sea, diversas bóvedas que tiene COMEX en las cuales pues compra unos intereses de ciertos volúmenes, pero no hay nada que diga que correlacione, o sea, que esté respaldado realmente por eso. Es decir, que si hay que liquidar el fondo, a ti te llegue en teoría tu moneda de plata, ¿no? Que eso no va a ocurrir casi nunca por costes de transporte y tal. Nunca. Hablamos del mundo ideal, ¿eh? Pero los costes de traslado, etcétera, etcétera. Pero que idealmente te da seguridad saber que eso es así y te da seguridad que no pueden cerrar una posición como por ejemplo con el níquel, ¿no? Que cerraron ahí cerraron el LME. El LME, claro, pero cerraron el LME y liquidaron a lo que quisieron, lo congelaron y luego lo abrieron como quisieron, ¿no? Pues el ETH podría hacer una cosa similar, ¿no? Te congela por motivos de fuerza mayor de mercado, que a saber, tampoco especifican cuáles sí y cuáles no, te dicen, pues imaginaos que cambia la legislación con el tema plata, ¿no? O con el tema ahora, vamos a hacerlo más fácil, ¿no? Y revalúa Banco Central Europeo sus reservas en, si dices que ahora que está en 1.600 y pico, vamos a revaluar a $2.000. Entonces, en ese momento que sale la noticia, te corta el ETF, hay un tema de fuerza de mercado de no sé qué, directamente te lo congelan, y te puede liquidar la posición
tu posición a 1.600 y pico y luego reabren dentro de 3 días a 2.000 y tú te quedas con cara de bobo, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Que si en teoría está respaldado por oro que puedes tocar o por plata que puedes tocar, pues nadie dice que eso no lo puedan hacer, pero oye, como que te da un poquito más de seguridad. O sea, no sé cómo decirte, es como el cinturón de seguridad, que no sé, si tienes un accidente, pues no sabemos lo que evidentemente va a ayudar, pero que tampoco, no sé, te da un poquito más de feeling, ¿no? O esa es mi opinión, Amadeu, ¿cómo lo ves? Sí, no, a ver, yo creo que aquí es muy dependiente de cómo la gente quiere invertir, si quiere invertir en oro o en plata, ¿no? O sea, si tú vas a tener lo que dirías fondo de reserva para emergencias, pero no lo quiero tener en euros, ¿no? O en dólares, y lo voy a tener en moneditas por si pasa algo algún día, pues poder escapar y cruzar el país o lo que fuera, y eso se va a quedar allí y como mucho en mi jubilación o lo que fuera lo voy a usar, pues entonces evidentemente tienes que ir a monedas lingotes, oro, plata, empiezas por bullion y luego terminas con cosas que te hagan más ilusión, y en eso Dani tiene un montón de vídeos que están súper bien, y para aquellos que se quieren iniciar hay unos vídeos. Te estoy haciendo publicidad, pero es que realmente me gustan. Gracias, puede hacerla tranquilamente porque es contenido de muchísima calidad, desde luego. ¿Qué moneda de plata comprar, no? Y se pasa el tío, no sé, 25 monedas donde las habla y te dicen el qué, y que si es bullion, si no, si se revalorizan con el tiempo, si no. Y la verdad que para alguien que se quiere iniciar, pues te da una visión global muy, muy, muy buena, ¿no? Si tú, pues esa no es tu idea, o ya tienes tu reserva, entonces aquí tú ya puedes empezar a mirar otras cosas, ¿no? Y aquí tienes el ETF, si no te quieres complicar la vida, simplemente quieres exposición, y tendrías el ETF con plata física o con oro físico, y eso es muy recomendable por todo lo que ha explicado Dani, y no me voy a repetir. Luego tienes los ETFs de mineras, o si no, ya te tienes que ir a las minas. Es esa graduación, digamos, y también el peligro, de alguna forma, o la volatilidad va también de menor a mayor. Entonces, es un poco lo que cada uno quiere invertir, como cada uno quiere aprovechar, como cada uno quiere usar las palancas según cómo vengan, ¿no? Y sobre todo el horizonte temporal, que es lo que has mencionado, Exacto. Amadeu. Es decir, si tú pretendes tener ese colchón y decir, bueno, dentro de X años, aparte hay que, por ejemplo, el oro, que no paga IVA, es un activo muy discreto fiscalmente hablando, es decir, solo digamos que declararías plusvalías cuando lo vendes, pero directamente desaparece del sistema, literalmente. O sea, tú compras una moneda de oro, pagas 1.600 euros, esos 1.600 euros desaparecen del sistema, entre comillas, si lo compras fuera de España y no das declaración Hacienda. Entonces te queda para ti. Y luego, evidentemente, tienes que, cuando vendas dentro de 10 años, haces una declaración de plusvalías del 21%, etcétera, etcétera, en tu declaración de la renta. Pero en esos 10 años, nadie sabe que tienes esa moneda de oro. Es decir, ni Hacienda, lo sabes tú. Y cuanta menos gente lo sepa, también mejor, que el de los que te rodean, ¿no? Entonces tiene esa gran ventaja respecto a una inversión mucho más activa, ¿no? Que, bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Que cuando cada vez que liquidas una posición, pues llega Paco con las rebajas y te dice que, señores, ya sabes lo que tienes que hacer al final. Exactamente, mi parte, ya sabes lo que toca, ¿no? Entonces, también, bueno, pues también, Dani, creo que había una herramienta intermedia que, si no me acuerdo mal, se llama Bullion Vault o algo así. Sí, pero también hay que declarar. A ver, Bullion Vault Vale. es una, o sea, declarar inmediatamente, me refiero, ojo, no digo que aquí no se declare, yo estoy hablando de que tienes que hacer puramente legalmente, vamos a hablarlo bien, Y cuando vendes, tienes que declarar tal, tus beneficios, etcétera, a Hacienda, Estamos hablándolo de manera bien. Bullion Vault básicamente son unas bóvedas de custodia privada que son tax free. O sea, básicamente están en zona franca, ¿no? Que puede estar en Suiza, puede estar en Londres, puede estar donde sea, ¿no? Entonces tú compras una participación pues eso, de oro, de plata, de platino, en las cuales pues tú compras un trocito de lingote, ¿no? El lingote no se mueve y tú puedes mercadear
con ello, no puedes vender o comprar a mercado. Ellos mismos se encargan, al tener un volumen suficiente, ser market makers, o sea, es decir, ellos ponen en contacto, la plataforma es súper intuitiva, ponen en contacto comprador con vendedor y bueno, se arreglan precios de tal manera que siempre el mercado tenga liquidez y lo tiene, porque hay un montón de gente dentro, ¿no? Simplemente pues hay que, pues igual que Interactive Brokers, tú mandas el dinero de tu cuenta corriente, llega al broker, en este caso Bullion Vault, luego a partir de ahí le das al botoncito de comprar o de vender plata, platino o oro a precio de mercado sin IVA, o sea, lo que sería precio spot. Ahí sí que estás manejando precios spot puro, porque realmente no hay taxes, no hay movimientos, no hay otros gastos, simplemente estás moviendo y directamente te llega. ¿Que has comprado y has vendido una posición y has ganado 200 euros? Pues en ese momento tienes que evidentemente que declararlo como es normal, y igual que una posición, digamos, en vivo de compra-venta de metales, ¿no? Alguien que esté viendo el programa y diga, bueno, pues, oye, siempre he pensado una parte de mi portfolio dedicarlo precisamente a, por ejemplo, oro, que es lo más habitual, sin que esto sea recomendación de absolutamente nada. Es decir, nosotros hacemos, ya sabéis, todas las cosas con fines formativos. Pero Dani, ¿tú alguna vez te he visto algún vídeo, inclusive alguna charla en Momentum, en el evento Momentum lo comentaste, que tú recomiendas, entre comillas, ¿vale? Porque todo el mundo tiene que hacer sus deberes, de una parte de la cartera siempre tenerla en oro, ¿no? Para que sirva como una especie de seguro, ¿no? ¿Hablas en concreto de algún porcentaje? No sé, ¿qué es lo que tú recomiendas? Vuelvo a insistir en la palabra. Sí, recomiendas entre comillas. Tener cuidado, evidentemente. Pero ¿qué es lo que tú aconsejas? Bueno, lo comentado un poquito en la entrada, ¿no? Si los hedge funds tienen un 8, 9, 10%, es por algo, ¿no? Obviamente porque es inversamente, o sea, es correlativo de manera inversa con la renta variable, ¿no? Entonces, hombre, te sirve pues un poquito de seguro. ¿Cuál es el porcentaje? Aquí depende de la mentalidad de cada uno, ¿no? Yo como mínimo, pero no lo digo yo, digo, si lo dicen los hedge funds, ¿no? Tienen un 8 o un 9, pues yo me movería en eso como mínimo, ¿eh? Y estoy hablando seguramente en situaciones de mercados expansivos, en situaciones de mercados en contracción, como en el que estamos viviendo ahora, donde tienes que guardar mucho las espaldas de lo que haces, con mucha volatilidad seguramente tendría más, y estamos hablando evidentemente hacia un tipo de inversor muy enfocado a renta variable. Otro tipo de inversor que puede decir, oye, yo quiero dormir tranquilo, pues evidentemente esos porcentajes se ampliarían bastante. Porque Dani, perdona, nosotros sí tenemos una parte de seguidores que le gusta mucho la cartera permanente. ¿Concuerdas con ese porcentaje estándar de la cartera permanente de un 25% en oro? ¿Te cuadra? ¿Te gusta esa filosofía? Me cuadra perfectamente. Me cuadra perfectamente, Antonio. Yo tengo que decir que también tengo renta variable, ¿eh? O sea, yo juego procuro jugar en todos los campos, ¿eh? Siempre hay que tener, creo que es importante tener una bolsa de activos en las cuales pues la renta variable, el oro, propiedad inmobiliaria, si se puede optar a ella, bueno, pues incluso plazas de garaje. O sea, hay un montón de activos, ¿no? que pueden ser útiles, ¿no? Y tener un buen equilibrio entre ellos, pues tenía que ser perfecto, ¿no? A mí el 25% me parece estupendo, ¿no? Vamos a ir, si os parece, un poco a parte práctica y parte, para mí, más interesante y más, si me lo permite, desconocida, ¿no? Para el público mainstream. Es decir, estáis hablando de tener monedas. Muchos de nuestros seguidores son jóvenes y dice, bueno, y esto estamos acostumbrados ya a la era digital, a hacerlo todo a golpe de ratón, pero ¿cómo sería el proceso normal para alguien que quiera informarse de comprar alguna moneda? Alguien puede decir, me echa para atrás el tema de la custodia, tienes los problemas de posibles robos, no sé, ¿cómo sería el proceso? Porque yo te hablo desde mi propia persona, ¿eh? Yo me siento mucho más fácil, mucho más, no sé, cómodo
comprando una empresa en, casi te diría Rusia, en Interactive Broker, que yo me dices ahora mismo, Antonio, compro una moneda de oro y no sabría por dónde empezar. Empezaría a lo mejor por ver un vídeo de tu canal, ¿no? Para que me sirva de guía, pero no tendría ni idea de por dónde empezar y estoy convencido de que mucha gente de la comunidad le pasaría lo mismo. Yo creo, y ahora te dejo hablar, Dani, yo creo que lo más complicado, bajo mi punto de vista, es vender, más que comprar. Eso iba después. Eso iba después, ¿vale? Porque comprar, siguiendo los vídeos de Dani, puedes ver diferentes webs donde tienes pues, un catálogo grande de monedas en las cuales puedes escoger y en las cuales pues, depende de los gustos de cada uno y sabiendo pues, el premium que puedes pagar por según qué modelos o según qué años, ¿vale? Pues entonces allí tú puedes escoger tanto de oro como de plata. Es verdad que existen además subastas y existen otras cosas, digamos, un poco no más complicadas, pero que debes de saber. Pero de buenas a primeras te puedes ir a diferentes webs de confianza, digamos, que son tiendas físicas, mayormente que no están en... Bueno, las mejores ofertas las vamos a encontrar, digamos, en Europa, mayormente. Y entonces, pues te hacen el envío, pagas por el envío y los tienes en casa. Evidentemente que cuando Dani decía, como menos gente lo sepa, mejor, es precisamente por esto, porque vas a tener en tu casa pues una cantidad indeterminada de monedas que evidentemente no es lo mismo volumen de tener 2.000 euros en billetes de 20 que tener 2.000 euros en moneda de oro y plata, porque ya una moneda de oro se te puede ir, ni que sea bullion, pues 1.800 o lo que fuera. Entonces, es una monedita pequeña que al final la puedes esconder básicamente en cualquier sitio y que hasta puede que el problema sea luego encontrarla. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Pero el hecho de vender, aquí sí que voy a dejar más a Dani. Sé que existen subastas, todo depende. Siempre puedes ir a una tienda a venderlo, pero allí te van a comprar a un precio por debajo de lo que tú lo quieres vender. Entonces, siempre es mejor venderlo a otra persona. Y aquí es donde Dani nos puede dar mucha más información, porque yo no he hecho este proceso. Empecemos por la compra, Dani. Venga, lo primero que yo haría si nunca habéis tenido una moneda de plata en la mano es tener una, ¿vale? Ese es el paso número uno. Entonces, yo me acercaría a una tienda de venta de metales. ¿Y por qué tener una? ¿Da gusto? ¿Mola o...? Mola mucho. Sí, porque ¿no? tiene un peso, claro, la densidad del oro. Yo no he tenido es ninguna especial. nunca, ¿eh? Por eso, la densidad del oro es especial en mano. O sea, es decir, tú notas que claramente no es una moneda de 2 euros. O sea, es decir, te la ponen en la mano, ves y la notas. O sea, notas que pesa. O sea, tú intuitivamente, cuando la ves el volumen y el tamaño de la moneda, esperas que te pese lo mismo, pues eso, que una moneda de 2 euros, ¿no? Pero resulta que obviamente no es así. O sea, es decir, ahí hay algo de feeling también, ¿no? Entonces tú ves y yo es lo primero que haría, ir a una tienda. Ahí tenéis un montón, en un montón de ciudades españolas. En Madrid tenéis una 7, 8, 10, en Barcelona 8, 10, Valladolid, Valencia, Sevilla, o sea, es que por todos lados, Bilbao. Simplemente ir, entrar por curiosidad y decir, oye, quiero ver un Kruger, la más simple, tampoco hace falta irse al delicatessen, ¿no? Kruger, que lo pongan en la mano y entonces a ver qué sientes, ¿no? Si tú sientes que esta moneda es algo especial, que crees que eso tiene un valor, ¿no? O sea, un valor intrínseco, dices, vale, entonces, no decir estoy preparado, pero sí puedo lanzarme al ruedo, ¿no? Porque si ves que la moneda dice, pues como si oye llover, o sea, decir, pues vale, o sea, no sé, ¿no? Bien, pues a lo mejor no es tu estilo de inversión. O sea, por eso digo que lo primero es ver si realmente te gusta lo que tocas, ¿no? Eso sí, es sobre el todo paso por el hecho de que una cosa es una moneda de plata, ¿vale? Que al final pues serán 30 euros o lo que fuera, pero es que si coges la misma moneda del mismo peso de oro, pues no serán 30 euros. Entonces, si tú te tienes que gastar ese dinero para algo que además no es aconsejable que si lo haces lo vendas en 2 semanas, tiene que ser algo que al menos no te arrepientas. Exactamente, que te guste, ¿no? Y que
te guste y digas, pues mira, pues esto pues está bien, sabiendo que eso es inalterable y que se va a quedar igualito como está, pues eso, igual que hay monedas que han sobrevivido hace 2000 años, pues esa se te va a quedar en tu manita para siempre, ¿no? A la hora tema de tenerlas, hombre, si os acordáis, y seguro que mucha gente de lo que nos está escuchando ha visto la serie Billions, estoy convencido que sí, casi todos, a mí me ¿no? encanta. Un clásico, ¿no? No sé si os acordáis que cuando tiene que salir el amigo Bobby Axelrod, ¿no? Tiene que salir pitando. Sí. ¿Qué es lo que coge? ¿No os acordáis? Que entra en una cámara y empieza a coger lingotes de oro y monedas, ¿eh? Sí. Y estamos hablando de Bobby Axelrod, que es un tío que se supone que con opciones, con derivados, con no sé qué, cubre... No con sé, Bitcoin. con Bitcoin, con todo, pero tiene su sala en su casa con su oro metido tal, y cuando las cosas se ponen feas y tiene que salir por patas por las razones X, se lleva y se las lleva, ¿no? Es decir, estamos hablando, evidentemente, que lo que aparece en esa sala, hay muchos ceros ahí, ¿no? Pero, lógicamente, a ver, como dice Amadeu, una moneda son 1.800 euros de una onza y es una moneda que puede tener el tamaño de una moneda de 2 euros, ¿no? Si tú tienes 10 monedas de ese tipo, ya tienes 20.000 euros y son 10 monedas que son razonablemente fáciles de tenerlas guardadas en un lado donde ni se te pierdan demasiado ni sean demasiado obvias, ¿no? De encontrar, ¿no? Esa es la parte de tenerlas ahí y que en cualquier momento te caben en un bolsillo. Tienes que salir como Bobby Axelrod, te las metes en la mochila y sales pitando. Yo tengo a un amigo que es un fenómeno, que el tío, cuando le conocí, me dice que él nunca salía sin sus Kruger Runs de casa. Y digo, pero tú estamos en una comida, ¿eh? Así, lo típico con el vinito y el café, o sea. Y digo, ¿pero qué estás diciendo? Dice, sí. Y digo, bueno, las habrás dejado en casa cuando has salido de casa, ¿no? Y dice, no. Y digo, ¿pero de qué estás contando? ¿Que te has traído aquí moneda? Y dice, sí, las tengo aquí, mira, tengo un cinturón especial y tal. Y digo, ¿pero por qué haces esto? Y dice, porque nunca sabes cuándo tienes que salir pitando. Y digo, hombre, eso es un poco excesivo, ¿eh? Eso es un poco excesivo. Paranoico, Nadie ¿no? quiere... Un poco paranoico. Eso, no queremos llegar a ese punto, pero para que veáis que realmente con 4 monedas metidas dentro del bolsillo del cinturón, te vas con 8.000 euros, ¿eh? Y ya te da para vivir en cualquier país extranjero 2 o 3, que esa es otra muy buena, que el oro es convertible en efectivo del país que sea y mundialmente reconocible. Tú te vas a una selva de Papúa Nueva Guinea con 4 Kruger, ya te digo yo que no vas a pasar hambre en 4 o 5 meses. Ahora, si te vas con otro, si vas a lo mejor con euros, vamos a ver si alguien te cambia o no te cambia o te acepta como por cambio de comida, ¿no? Entonces ese es otro punto muy bueno del oro. Bueno, nos vamos a la parte de venta, ¿no? Esa es la parte de tal. En la parte de venta se puede hacer teniendo una pequeña red de contactos, ¿no? Hay un montón ahora mismo de, ya sabéis, comunidades de metal, canales de Telegram. Hablo a nivel individual, hablo de persona a persona. Luego están las opciones que ha mencionado Amadeu de subasta, de venta tienda, precios de recompra, etcétera, ¿no? Pero la más intuitiva es, hay, ya os digo, comunidades de metal con bastantes usuarios que ponen recurrentemente monedas a la venta y hay momentos de compra-venta buenos. En el momento en el que tú pones una moneda en esas comunidades un poquitito más barata, sin exagerar, un poquitito más barata que el precio de venta oficial en una tienda, la gente va por ello, ¿no? O sea, poco sea... ¿Y es confiable, Dani? Sí, la verdad es que bastante, ¿eh? Yo nunca me he encontrado, yo he comprado a particular, yo he vendido a particular y nunca me he encontrado ningún problema, porque la gente en general, salvo, bueno, siempre puede haber alguna excepción, ¿no? Pero la gente suele ser seria, porque la gente que es de metal precioso de tocar, suele ser gente seria, muy, muy centrada en lo suyo, con una filosofía más o menos de inversión similar, unos valores, sin generalizar tampoco, ¿no? Pero razonablemente, pues eso... sólidos al respecto, con lo cual te vas a entender. Evidentemente siempre habrá un pequeño tira y afloja en el precio, ¿vale? Pues oye, bájame 10 euros o venga, que el que le envío vaya por tu cuenta, etcétera. El tema es sencillo, o sea, sencillo, me refiero. Primero siempre se puede hacer, tengo un episodio al respecto de tratos de compraventa, que si alguien está interesado que le eche un vistacito para verlo en profundidad, ¿no? Vamos a poner, Dani, tu canal en la descripción del vídeo, ¿vale? Porque hemos hecho referencia y yo creo que
porque vaya a ser que alguien no te encuentre, aunque se pone en el buscador de YouTube Dragón Oro Plata y hay pocos. Pero espero que solo haya uno. Solo hay uno. Bueno, pues en principio, ya digo, la gente suele ser una comunidad bastante amigable y ya digo que incluso tratos en persona. Lo bueno que tienen las monedas es que en la parte compradora, cuando tú compras a un particular sin la garantía de una tienda, estás comprando oro, estás comprando plata y realmente, ya digo que es difícil en una moneda, es prácticamente, yo diría que el 99,9% de las veces, en el momento en el que da peso y la mides y da especificación, es buena, ¿no? Porque es lo que tiene la densidad del oro y la plata. Por eso a nuestros tatarabuelos, ¿no? Que sabían lo justito sumar y restar, no le colaban una moneda falsa, ¿no? Igual que, pues eso, o sea, nuestro tatarabuelo que cobraba 2 duros por hacer un trabajo en el campo, en un pueblo de Valladolid, pues no se la iban a dar con queso al hombre, seguro. Pues porque no es difícil realmente de verificar una moneda en la parte de compra, ¿no? Luego, bueno, pues eso, que estar un poco pendiente de los billetes y tal, que en principio tampoco habría que colar un billete de 50 euros falso. Joder, bueno, yo qué sé, pero vamos, cosas muy raras, ¿no? Yo nunca lo he vivido, un montón de testimonio de gente que ha hecho intercambios físicos. Es más, lo que consigues es tener buenos amigos, gente que no conoces previamente, te tomas un cafecito, comentas un par de cosillas y puedes hacer clientes o puedes hacer vendedor para el futuro, ¿no? Es decir, y en esa conversación salen pues esta moneda, joder, pues la tienes, oye, no la tendrás a la venta también, ¿no? Y, pues sí, toma, mira, te la dejo por tanto, porque tengo 2 y te voy a dejar uno. O sea, realmente eso sale suave, ¿no? No hay, hombre, evidentemente son comunidades de gente razonablemente reconocida. Ahora vas ahí a Wallapop y te encuentras cada cosita, pero es igual, ¿no? Cuando entras en Wallapop te puedes encontrar casi cualquier cosa, ¿no? Es decir, claro. Vendo Renault Copa 5 Turbo, ¿no? Renault 5 Copa Turbo, ¿no? Y dices, bueno, pues a ver qué me presenta el tío. Bueno, pues Wallapop, pero vamos, en comunidades de amantes del Renault 5 Copa Turbo, ¿sabes? Es difícil que alguien te la juegue. Hombre, puedes andar muy fino, pero usando una analogía muy tontorrona, evidentemente. Es decir, razonablemente con confianza. Vale, entonces tenemos ya la moneda en nuestra mano, lo que habéis dicho, vamos a tenerla, a que vaya generando valor, inversión a largo plazo, es un activo en principio para conservar y demás, pero llega ese momento en que decidimos venderlo. Ahí, Dani, nos tenemos que ¿tú qué recomiendas? ¿Qué aconsejas? ¿Estos canales de segunda mano? Porque claro, a mí me da la sensación de que estamos contando, entiendo que tiene que ser un proceso de familiarización. Es decir, a mí me dicen hace X años, me enseñan Interactive Broker y yo digo, hostia, esto es una nave espacial. Esto es imposible que yo en este ecosistema entre, ¿no? Pero para aquel que esté empezando con las monedas, a lo mejor le puede crear un rechazo, ¿no? Porque dice, bueno, pero es que a la hora de venderlo, yo tengo acciones de Apple, le doy un botón y lo he vendido. Ahora esto de venderlo en una plataforma de segunda mano, no sé, ¿os recomendáis otro tipo de formas de hay otras maneras, Antonio. Por ejemplo, imagínate, tú tienes 10.000 euros en monedas que has ido poquito a poquito ahí metiendo en el bolsillito, a lo largo de, pues eso, yo qué sé, unos cuantos años, ¿no? Hay tiendas de compraventa que te dan con un spot muy ajustado. Por ejemplo, en España no hay muchas, aunque hay alguna por ahí que te puede dar un spot -3. En Bélgica, ¿no? Decías. En Bélgica, exactamente, es ahí donde iba a meter yo. Te vas en Bélgica y avisando, incluso hablo cantidades incluso muchísimo más elevadas, de 10.000. Imagínate que vas, evidentemente, de nuevo, siguiendo la legalidad vigente, te vas con 4 amigos, 10.000 euros cada uno, en un avión a Bélgica y avisas a la tienda en cuestión y te dan un spot -1 prácticamente a precio de coste pagando cash. O sea, es decir, te lo dan en ese momento y te pasas, bueno, y luego aparte, evidentemente, con el dinero que vas a ganar en un vuelo de estos de EasyJet o de los de low cost, te plantas allí y estás de vuelta a cenar en casa.
y te traes o si no quieres quedarte ese fin de semana disfrutando de Bruselas, ¿no? Pero es decir, y en Que no estaría mal, ¿eh? Que no estaría mal, que no estaría mal. Y en Alemania, pues idem de idem, ¿eh? O sea, es decir, salidas para el oro siempre hay, ¿eh? Siempre va a haber gente que quiera, que te da ese tipo de tema un poquito más cosita, el tema de un intercambio privado. Perfecto, pues ya digo, hay tiendas, incluso en España, no voy a nombrar a ninguna, pero hay tiendas en España que te pueden recomprar a spot -5, por ejemplo, ¿no? Y a poco que él haya sacado un rendimiento de un 20, un 30, pues ya está, o sea, ya lo tienes, Dani, te cuando lo dan dices y spot listo. -5, spot -3, es spot -5%, ¿no? Ese es el fee, ¿no? Exactamente, sí, exactamente, así es. Es como una especie de spread que tú realmente también tienes cuando compras acciones, ¿no? Tienes un spread de compra-venta y unos gastos de broker de venta, o sea, es decir, es una cosa parecida, ¿no? Entonces, bueno, también depende un poquito del hambre que haya en el mercado de oro y de plata, ¿no? Físico. Puede haber momentos en los cuales haya escasez, haya tiendas que necesiten material para venta, porque yo sé, claro, esa gente a lo mejor lo está vendiendo a spot +5 o +10, ¿no? Y lo está comprando a spot -5, pero no tiene material, por lo que sea. Entonces, pues a lo mejor te da spot, sabiendo que lo puede vender a spot +15. ¿no? O sea, ese spread es el que se queda a la tienda, obviamente. No siempre necesita la tienda, evidentemente, pagar la luz y a sus empleados y generar algo de beneficio, ¿no? Pero que es un spread, pues eso, de en torno a entre compra-venta de oro, entre un 10-15% aproximadamente. Eso está hablando de la onza de oro súper mega básica, ¿vale? O sea, un Kruger, por ejemplo, que no tiene un valor asociado de colección o no tiene un valor asociado numismático en algunos casos, etcétera. Luego, evidentemente, si alguien quiere vender 8 escudos, cara de rata 1763 Carlos III, que es una moneda que puede costar, yo qué sé, 5.000 euros tranquilamente, ¿no? Que ya digo que si alguien no ha tenido 8 escudos en la mano, eso sí que es un auténtico espectáculo. Si alguien se aparece por una tienda esta de numismática y se le ocurre o sea, que le pongan una en la mano que alucina. Bueno, eso ahí ya hay que contactar con profesionales dedicados al tema. ¿Por qué? Porque ahí ya depende mucho del estado de la moneda, de la conservación, de un montón de cosas de mercado, etcétera. Y ahí ya hay que acudir a profesionales a temas, pues podría ser una subasta, podría ser un numismático de compra, etcétera, ¿no? Pero siempre sabiendo lo que se compra y sabiendo lo que se vende, sabiendo que realmente esos 8 escudos te tienen que dar entre 4.000 y 4.300. Luego siempre tocará ahí un poquito la negociación para arriba, para abajo, pero sabes dónde lo que vas a vender y dónde vas a venderlo. Muy curioso. Hoy iba a preguntar también, tenía aquí anotada una serie de cuestiones que antes Amadeu lo ha comentado un poco de soslayo y quería saber un poco vuestra opinión, ¿no? Porque al final Amadeu ha comentado comprar directamente oro, ya sea a través de ETF, de monedas físicas, pero también ha comentado la posibilidad de comprar ETF de mineras o directamente en mineras. Hasta donde yo tengo controlado, Amadeu, y tú eres el experto y seguro que Dani también tiene una opinión contrastada, ópticamente están muy baratas las mineras de oro, ¿no? En principio, en teoría, aunque no terminan de despegar, ¿no? Alguien que también se quisiera posicionar en oro, ¿cómo veis esa posibilidad? Lógicamente tiene más en riesgo, ¿no? Sí, a ver, para mí es la forma en cómo lo juego, ¿no? Cómo lo invierto. Entonces, yo en estas últimas semanas me he ido posicionando en diferentes mineras de oro y de plata, precisamente porque las ves que están en mínimos, porque teóricamente, si la Fed no hace ahora una subida de tipos diferente de la que está prevista, en principio el oro debería subir y como tal, al ser un subyacente de las mineras de oro, pues estas deberían subir mucho más. Entonces, yo creo que si te fijas, las majors están mal, están en mínimos de 52 semanas, muchas de ellas, o no están en el gráfico, ves que no están en su mayor momento. Entonces, el movimiento más fácil seguramente es posicionarse en algunas majors. Lo que son juniors y exploradoras, pues bueno, el mercado junior y exploradora están
muy golpeadas en los últimos meses debido a los tambores de recesión, a complicaciones que tendrán en cuanto a financiamiento, y se han mercado pues unos menos 50 o menos 80 en el último año perfectamente, algunas de ellas, y estas tienen mucho más riesgo porque si las cosas no van bien o este tema no termina de despegar, pues necesitarán financiarse en Q1 o Q2 de 2023, y a los precios que están hoy las acciones pues implica una dilución muy grande o directamente cerrar. Por lo tanto, eso es lo que la gente tiene que ir un poco con cuidado en caso de ir aquí. Es evidente que si el oro ahora, pongamos un escenario que puede ser plausible, que se vuelva a ir a los 1900, que pueda superarlos o fregar a los 2000, que los 2000 psicológicamente sería una cifra que yo diría que saltaría de alguna forma al mainstream, pues evidentemente todas las mineras de oro van a surfear esa ola, porque si multiplica pues un 20% el precio del oro, las mineras que hacen su negocio sacando oro del suelo, pues sus beneficios se ven incrementados por un gran diferencial. Multiplican por muchas veces. Entonces, tanto aquellas que estén pasando un mal momento porque están teniendo unos costes altísimos y que no están siendo productivas, que hay algunas majors que tienen unos costes muy grandes, pues pasarán a ser rentables, y las que ya son rentables pasarán a tener mucho beneficio, lo que implicarán que podrán usar ese dinero para hacer M&A o podrán desarrollar nuevos proyectos, etc. Por lo tanto, van a llamar la atención y se van a revalorizar. Yo no quería también, antes de que entráramos en turno de unas cuantas preguntas que hemos Y espera tenido. un momento, Antonio, Perdón, antes de dejarte. Sí, no, que ahora lo he pensado, que has nombrado lo del ETF. Lo Sí. del ETF, en el caso, por ejemplo, del oro, pues hay dos, ¿no? El que es el de mineras junior y el de mineras, digamos, más normales. Yo no, o sea, aquel quien quiere tener exposición a las mineras y no quiera pensar en qué invertir, es una buena opción. Porque, pues bueno, tienes una cesta de 20-30 mineras en las cuales, pues bueno, van a hacer. Lo único que, si vas a gente que está más especializada en esto, es ¿por qué voy a comprar una cesta de 20-30 mineras si 15 de ellas o 20 de ellas no las quiero? Porque para mí no son caballos ganadores. Entonces, si hay alguien que tiene curiosidad, si hay alguien que pues quiere indagar un poco más o tiene el tiempo para indagar un poco más, siempre, en caso de que se acierte en la inversión, siempre va a ser mucho más rentable ir a mineras específicas que ir a un ETF. Vale, estaba comentando que hay un tema que no quiero que se me pase comentar, ¿no? Y habéis hablado a lo largo del programa del oro, de sus bondades, de protegerte, de salirte digamos, de políticas expansivas, de la expansión, que utilice como hedge, que inclusive si pasa cualquier cosa puedes llevarlo encima. Es decir, las bondades refugio, reserva de valor, etcétera, etcétera. Las bondades que ya sabemos históricas del oro y que, como ha dicho pues Dani, nos vienen acompañando desde hace más de 2000 años, ¿no? Pero, Dani, en concreto, ¿qué piensas de esas posibles relaciones que hay, que muchos economistas plantean con Bitcoin? ¿Tú le ves ciertas similitudes? ¿Ves que puede ser el oro virtual? ¿A ti personalmente te cuadra? Dentro de Locos de Wall Street tenemos discrepancia de opiniones en relación a Bitcoin, pero bueno, no sé, desde luego, inclusive Juan Ramón Rayo lo ha catalogado como el oro 2.0, ¿no? El oro virtual, ¿no? No sé cuál es tu pensamiento, tu idea del Bitcoin. Bueno, yo la verdad es que la parte de Bitcoin maximalista, que se refiere solo a Bitcoin,
en la parte filosófica del asunto, es decir, la parte de, pues eso, políticas expansivas, etcétera, limitación de activo, discreción en el activo y todo eso, son evidentemente dos activos muy coincidentes, ¿vale? Luego, a la hora de unos tienen unas ventajas, otras tienen otros, ¿no? El Bitcoin lo que tiene y que tiene evidentemente y que bueno lo estamos viendo todos los días es que bueno pues no es una cotización razonablemente estable, tiene una volatilidad muy elevada, ¿no? Mientras que por ejemplo para que el oro baje o suba un 2%, pues madre mía, eso ni los más viejos del lugar, ¿sabes? O sea, pasa una vez cada bastante tiempo. En esa parte se diferencian claramente, ¿no? Otra parte en la que se diferencian claramente es que, por ejemplo, si en el caso de que el Bitcoin no se minara, imaginaos una situación en la cual Bitcoin no se mina, ¿vale? Hay minería cero Bitcoin, los exchanges estarían técnicamente cerrados, entonces no habría intercambios, ¿no? Sin embargo, si las mineras cierran, Amadeu, imagínate que todas cierran, el oro no solo sería un bombazo, sino que además aumentaría su valor exponencialmente, ¿no? Entonces, es decir, ante hechos similares, usando ciertas analogías, los dos activos se comportan de manera distinta, a pesar de, ya digo, tener una filosofía, vamos a llamar, ya rayando lo esotérico, común, pero que en la práctica bueno, pues se comportan en cuanto a cotizaciones y en cuanto a situaciones de respecto a diversos shocks del mercado, pues de manera diferente. Dani, tengo aquí dos preguntas que me ha dejado Manu Rujano de encargo, que le he invitado a que esté con nosotros, digo, quédate con nosotros, pero tenía planes. Vaya. Que yo creo que, bueno, ya sabemos el nivel que tiene Manu, ¿no? Son muy buenas. Me dice que, ¿cómo ves de calidad de inversión el lince y el toro? Bien. Vamos a poner en contexto porque él sabe lo que es. ¿Qué es el lince? Pero seguro que muchos que nos están viendo dicen, bueno, pues esto también. No tengo ni idea vamos a coleccionar animales, ¿no? Sí. Bueno, el lince y el toro son dos monedas que ha sacado la FNMT. Un montón de países, ¿no? Pues Austria, Estados Unidos, Rusia, China, han sacado tradicionalmente monedas, vamos a llamarlo bullion, en tiradas amplias para colección e inversión, ¿vale? España carecía de este tipo de monedas, o sea, por alguna razón que se nos escapa a todos, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, FNMT, nunca había decidido sacar este tipo de monedas de inversión, vamos a llamarlo así. Sí, es verdad que tenía pues lo típico, que sí la moneda de las meninas, que sí no sé qué, pero no era una cosa sólida, no era un programa sólido de emisión de bullion, ¿no? Entonces, claro, esto cuando surgió el año pasado, a mediados, pues creó evidentemente muchísima expectación, ¿no? Por fin España va a sacar monedas bullion tipo Krugerrand, vamos a ver qué es, ¿no? Y entonces el motivo, que siempre suele ser bastante clásico en estas cosas, los animalitos o cuadros o tal, bueno, pues nos tocó animalitos, evidentemente animalitos típicos de España o que puedan representar España, igual que en Australia pues te plantan una cocaburra o un koala, ¿no? O sea, es decir, siempre buscar un poquito el que sea reconocible e identificable con un país. En este caso, la primera edición o la primera moneda fue el lince, ¿no? Tiene un diseño que, claro, evidentemente creó en redes pues un montón de controversia. Me gusta, no me gusta, el diseño no, el diseño sí. Bueno, ahí ya hay opiniones para todos los gustos. Mi opinión al respecto, y así lo hice un episodio obviamente específico, la cual justifiqué por cual me pareció una buena inversión. Este episodio de hace un año y pico antes de que saliera el lince. ¿Y por qué es una buena inversión? Primero, es una tirada razonablemente limitada, 12.000. Tiene un acabado muy bueno, o sea, muy bueno en el sentido que ofrece algo que las demás bullion no ofrecen a este precio, porque una de las ventajas que tiene es que en su emisión está ligada al precio spot más 10, ¿no? Si recordamos, el precio spot más el 10%, ¿no? Con una calidad que se le presupone, que es reverse proof,
mucho mejor que ese precio. Es decir, las monedas, otras monedas reverse proof que hay en el mercado no están a spot más 10, están a spot más 80, para que nos hagamos una idea, ¿no? Hostia. Entonces, la competencia y el hecho de ser la primera moneda en España que fuera de 12.000, pues oye, invitaba a pensar que el mercado la iba a aceptar muy bien, como efectivamente ha sido, ¿no? Y bueno, ahora acaban de terminar, bueno, ya con las 12.000 han cortado, ya es lo que hay y ya el mercado decidirá. Yo creo que es una muy, muy buena opción para invertir en oro. El toro, simplemente decir que es la segunda de la emisión, o sea, la segunda edición de emisión, que tiene otro diseño, os podéis imaginar un toro pues de lidia y tal, que ya digo que gustará un poquito más, un poquito menos, pero los acabados creo que en general son buenos. Hubo un pequeño ahí revuelo porque varias de ellas salieron con algún pequeño acabado deficiente, con una especie de halo en el centro y tal. Bueno, son cosas que pasan, porque claro, la tirada, volvemos a ver siempre, estás vendiendo, se presupone que estás vendiendo deportivos, no voy a decir a precio de un utilitario, ¿no? Pero sí que, claro, el precio está muy ajustado, ¿no? Con lo cual, pues a lo mejor se descuida un poquito la acuñación. Pero realmente a mí no me parece relevante para el precio que tiene, con un spot más 10. Creo que ha sido la gente que tenemos la moneda, creo que va a resultar, y creo que en 5, 6, 7 años se va a ver, ¿no? Y yo creo que antes de 5 años, yo creo que el año que viene, dentro de 2, por el índice se va a pagar mucho más que spot más 10. De hecho, ya se está pasando más de spot más 10. Y la segunda pregunta que nos ha dejado, yo creo que es interesante, sobre todo porque habéis estado toda la exposición, toda la charla, hablando de un concepto de bullions, que yo creo que hay mucha gente que no va a saber lo que es. Sería interesante que lo explicarais. Manu hace una pregunta que es si no ves contradictorio que el corte del gobierno actual sea el primero en emitir bullions, que a qué se puede deber, ¿no? Entonces, antes de contestar la pregunta, ¿podríais explicar exactamente qué es este concepto de bullions? Te lo dejo a ti, Amadeu. Sí, hombre, esta es fácil. Bueno, el concepto de bullion, y aquí corrígeme, si no, Dani. Que no creo que te tenga que corregir, que tú eres un fenómeno en esto. Es básicamente el precio que pagarías para el metal más el acuñamiento, ¿vale? O sea, es lo mínimo de lo mínimo. Es casi como coger un trozo de oro o plata puro. Lo que pasa es que, evidentemente, tanto en lingotes como en monedas, pues hay algún tipo de encuñamiento que al final certifica de que esto es así. En una moneda bullion te dará un poco igual, pues si está tiene un pequeño golpe, si está más oscura o más de esto, si tiene alguna raya o lo que fuera, porque a ti lo que te interesa es el peso que tiene esa moneda y la pureza que de alguna forma tiene. Si alguien se coloca a mirar precios de monedas y monedas de oro, es bastante usual ver monedas que están por debajo de lo que es una onza, ¿vale? Por debajo de las 30 gramos. Entonces, esas monedas que tienen menos oro van a ver que van a pagar más por gramo de oro. Y eso es debido de que yo entiendo que el trabajo de hacer la encuñación es parecido al de una moneda más grande, pero claro, tienes que sumar ese trabajo, ¿no? Entonces van a pagar más por esa moneda que es más pequeña, evidentemente tendrá un valor total muy inferior, pero si miras el precio por gramo de oro te va a salir más caro. Cuando no estás invirtiendo en bullion, sino que inviertes ya en numismática y así, son monedas que, aparte del valor que tiene el metal, pues tienen un valor adicional por algún tipo de razón. Esa razón, y Dani ha estado comentando, pues que tienen diferentes calidades, ¿vale? Dentro de las monedas, por lo tanto, a mayor calidad de esa moneda tiene un tratamiento superior, un trabajo superior, y por lo tanto se paga un premium. Cuando las tiradas, digamos, de las monedas son pequeñas,
se paga un premium, porque si todo el mundo quiere esa moneda, pero no hay más, pues evidentemente la gente empieza a subir el precio. Si ha habido algún evento o monedas como más viejas son, a veces pues se van perdiendo, pues ese precio también va en aumento. Y de la misma manera, pues si tú tienes alguna de estas monedas y se ha hecho algún tipo de daño, donde puede ser pues algún tipo de golpe, o puede ser de que se han transformado en collares, ¿no? En medallas o lo que fuera, pues eso normalmente reduce el precio porque ya no es una moneda como nueva, ¿no? Como la compraste. Es como aquel que está guardando y hablando de Manu que invierte mucho y que no para de hablar de consolas y tal, pues es como aquel que guarda una Nintendo de las primeras aún con el embalaje, nueva allí por estrenar, pues va a tener un precio muy grande. En cambio aquel que ya está más quemada porque la ha usado él, su hijo y el nieto, pues sí que la va a poder vender igual, pero no va a tener el mismo precio, ¿no? Por poner un ejemplo muy, muy, muy básico. Y ahora la pregunta que hacía Manu, que la recuerdo, es si no veis contradictorio que el corte de gobierno actual sea el primero en emitir precisamente bullions. ¿A qué se puede deber? Bueno, yo creo que es un tema más de política comercial de la FNMT. O sea, la verdad es que la FNMT ha estado, la Federación Nacional Moneda y Timbre, ha estado emitiendo cosas muy malas y muy feas a lo largo de décadas. Parece mentira, pero es cierto. O sea, ha sido terrorífico. Era difícil hacerlo peor. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y bueno, pues yo creo que es un tema comercial. Ha visto que, jolines, que se está quedando atrás, pero llevan 15 años atrás, cuando todos los países prácticamente han sacado sus monedas bullion. Pues eso, Austria, bueno, hemos puesto un montón de ejemplos, ¿no? Pero no decir todos, pero sí un montón de ellos de monedas, bueno, de bullion, sobre todo teniendo la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con, pues eso, una herencia, pues eso, desde hace 700 años haciendo monedas, ¿no? Y resulta que no había nada de esto. Entonces yo creo que ha sido un tema más de oportunidad comercial que un tema político. No creo que yo por lo menos no lo veo, no veo que creo que el corte del gobierno político, el color no tiene nada que ver en todo esto. Simplemente han dicho, oye, mira, hay que ganar dinero, esto lo está sacando mucha rentabilidad los países, se puede hacer de esta manera, tenemos la técnica, tenemos la historia, tenemos los animales y tenemos un poco la presencia, ¿no? De decir, oye, mira, España, vamos a sacar una cosa en condiciones, y han visto la oportunidad y se han lanzado. Pero yo creo, sinceramente, que no tiene que ver con la parte política. Yo, Dani, te voy a preguntar, porque creo que es algo que también puedes contestar y que creo que la gente se está iniciando en esto. Cuando la gente entre a comprar, digamos, alguna moneda, normalmente también verá de que hay pequeños lingotes, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu... Pregunta muy importante, Amadeu, sigue. Y como estamos diciendo, ¿no? Y estaba mirando el precio del lince, ¿no? Ahora que estabas diciendo, precio del lince, y estoy en European Mind, ¿vale? A día de hoy eran 1.900 euros, ¿vale? La moneda. ¿A cuánto está el spot, Amadeu? Creo que es 1.700, ¿no? Sí. Entonces... Sí, porque aquí hay una Britannia por 1.770, ¿vale? Entonces, está eso, 1.900. Luego tienes una décima de onza de lince, la tienes por 222, ¿vale? Pero claro, luego también tienes 5 gramos en una barrita de 5 gramos de oro, que son 300 y pico euros, ¿vale? Entonces... tú a la gente que inicie, o 1 gramo por 70 y pico euros, por lo tanto es algo comprable, ¿eh? O hasta hay una moneda, una de estas de Canadian, una Maple, también de 1 gramo por 70 euros. Entonces es realmente asequible para alguien que quiere empezar o lo que fuera, pues comprar 1 gramo de oro, o sea, no es nada del otro mundo, pero alguien que quiere empezar así y no se quiere gastar 2.000 euros en oro, ¿qué le dirías? ¿Que se fuera por un lingoncito pequeñito de algunos gramos? ¿Que se fuera a una monedita de una décima de onza? ¿Cuál es tu... para alguien así que no sabe, ¿no? Bien, O que no... lo primero, y esto es un
tema que ya hemos tratado alguna vez en foros, etcétera, es intentar... A mí los lingotes no me gustan, en general, ya tengo que avanzar e ir por ahí delante. Entonces, ¿por qué no me gustan? Pues los lingotes, cada fabricante, por supuesto, vienen en un blister, vienen con todos los códigos de seguridad, que se ven con luz ultravioleta, un montón de historias, pero vienen en un blister de plástico, ¿vale? Y entonces cada fabricante tiene unas dimensiones de blisters distintos, de sus tamaños de lingotes de 5 onzas, de 3 onzas, de 10 gramos, de 20 gramos. Cada fabricante juega un poco con las dimensiones. ¿Qué pasa? Que eso no es comprobable en la mano, que es lo que comentábamos de nuestro tatarabuelo. De medirlo, ¿no? De medirlo, pesarlo, etcétera. Entonces, claro, ahí ya el tungsteno, que tiene la feliz coincidencia de tener la misma densidad que el oro, ¿no? Pues, y a un precio mucho más barato, pues es mucho más fácil rellenar un lingote con tungsteno que una moneda. Una moneda es prácticamente, no decir inviable, ¿no? Siempre puedes hacer muchas cosas, pero difícil, muy difícil de hacer. Entonces, yo lo primero, para alguien que se inicia, lingotes para afuera, ¿vale? Luego también tienen peor venta, etcétera. Monedas que me gustaría a mí o que sería interesante para alguien que se inicia. Ni siquiera, fíjate, iría a un lince o a un décimo. Yo iría a lo que yo llamo, o se llama en el argot, oro viejo. Eso es oro circulado, ¿vale? Eso es oro que son monedas que han circulado porque tenían valor en peso en oro, porque hay que recordar que hace 150 años pues había monedas de oro que estaban de circulación, ¿no? Entonces, eso es una moneda que primero... es fácilmente reconocible. Internacionalmente, por ejemplo, hay un montón de ellas para elegir en torno a los 6 gramos, que ahora mismo estaríamos hablando de unos 400 euros más o menos. ¿Puedes poner ejemplos de monedas de esas, Dani? Sí, claro. Mira, en Francia tenemos 20 francos franceses, por ejemplo, ¿no? Una moneda de 20 francos. En España tenemos lo que se llaman alfonsinas, que son monedas de 25 pesetas de oro. Hostia. Que es curioso también, que ya digo, no habéis visto, que tienen historia, que se han circulado, es decir, han pasado por manos. Nadie puede esperar tener una alfonsina impecable, que las hay, pero es un oro majo del cual puedes juguetear en la mano, entonces de lo cual puedes jugar con él, ¿no? A mí, Mira, por ejemplo, un franco de Luis Felipe I de 1830 a 1848, casi 6 gramos, 359 euros. Pues fíjate, no me equivocaba. Esa es francesa, ¿no? Sí. Es de las primeras que he dicho, por eso me he dado tiempo a... Por eso del 20 francos franceses. Pero tienes alfonsinas, tienes dólares americanos antiguos, de 5 dólares, de 10 dólares del siglo XIX, ¿no? Y que son dólares que han circulado, que tienen su punto, ¿no? Decir, oye, joder, es que esta moneda de 5 dólares... yo qué sé, a lo mejor la ha pasado por las manos de Jesse James, ¿sabes? O sea, es decir, que es moneda real de circulación, donde se pagaban deudas con ella y pues como se circulaba el dinero antiguamente, ¿no? Y que ahora tenemos la grandísima suerte de poderlas tener en la mano a un precio, voy a decirlo, bullion, porque no son bullion, pero a un precio muy razonable sobre spot, ¿no? Entonces yo me empezaría con eso y de nuevo otra vez ver que te guste y decir, pues que me gusta el diseño de las monedas antiguas de Liberty, ¿no? Por ejemplo, las Sangaudes, estas son grandes, estas no son tan pequeñas, pero unas Sangaudes de 20 dólares con el diseño super art deco, que parece que estás mirando al Chrysler, al edificio Chrysler de Nueva York de frente, es decir, un diseño súper bonito que a mí me encanta, pues es súper chulo, ¿no? Tener una moneda de ese tipo, que las hay, por ejemplo, en 10 dólares Liberty en Estados Unidos. O sea, es decir, hay una gran variedad de monedas, hay liras italianas, hay Vrenelis suizos, hay francos belgas, hay, por supuesto, y no se me puede olvidar, la moneda que dominó el mundo en el siglo XIX, durante todo el siglo XIX y principios del XX, que es el soberano británico. Esa es la moneda por antonomasia, una moneda de 7,98 gramos, me parece, con las efigies, pues tiene esa parte, de la reina Victoria, de Jorge III, de Eduardo VII, es decir, todos los reyes han tenido sus soberanos y que han circulado y que han viajado y que son extremadamente reconocibles, ¿no? Entonces yo me iría para alguien que empieza por una cosa de esas, sobre todo porque puede tocar, o sea, que si se te cae al suelo, pues no pasa nada. Hombre, no es que la estés tirando al suelo todo el rato, pero dices, oye, no pasa nada, es más, puedes comprobar que tiene un sonido muy especial. A mí una vez jugando con 5 rublos rusos de Nicolás II, se me cayó y era un suelo de terrazo, ¿no? De estos de tal. Entonces, claro, el ting, 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 ting que te hace cuando te cae, dices, esto claramente no son 2 euros. O sea, es decir, el sonido es tan peculiar
que es realmente alucinante, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo me iría a este tipo de monedas que son fáciles, amigables, tienen historia, son bonitas y oye, ¿qué puedes tocar, ¿no? Bueno, pues yo por mi parte, Dani y Amadeu, yo creo que ha quedado un programa muy redondo, un programa que para los seguidores de Locos de Wall Street que nunca han tenido hasta ahora la suerte de contar con vosotros, en especial con Dani hablando de este tema en concreto del oro y la plata, le va a ser muy bueno para que empiecen, para que se interesen. Yo personalmente estaba en esa situación y yo sobre todo me ha parecido muy interesante todo lo que hemos hablado, pero sobre todo me he quedado con las ganas de lo que tú has dicho, de tocar una moneda, de ponérmela en la mano. Ahí me han metido un poco el FOMO, ¿eh? de hacerlo y lo intentaré, lo intentaré. Entiendo que en Málaga, no has comentado esa ciudad, pero entiendo que también tiene que haber sitios, También hay, ¿no? también hay. También Te cuento alguno por privado para que te pases. Venga, genial, te pillo el guante. Os decía, muy interesante y yo creo que voy a coger el guante que nos ha brindado Dani al principio del programa oye, pues cuando tengamos alguna noticia, cuando tengamos alguna novedad, cuando creas, Dani, que tienes algo que contarnos interesante o cuando nosotros también consideremos que puede venir bien un segundo programa un poquito más avanzado, pues yo creo que estaría muy bien que te pasaras. Y bueno, a los seguidores que no conocéis hasta ahora a Dani de Dragón Oro Plata, pues ya sabéis, tiene su canal de YouTube, muy, muy pedagógico, muy bien explicado las cosas, con mucho ejemplo, tenéis muchísimos vídeos que seguro que os van a resolver todas las dudas que aquí hemos pincelado un poco, si me permitís, es decir, no hemos profundizado, aunque hemos tocado muchos conceptos, pero no hemos profundizado hasta el extremo como él sí hace en los vídeos, así que ahí lo tenéis, lo pondremos en la descripción. Y bueno, de Amadeu qué decir, ¿no? Su podcast es un must, ¿no? Para aquellos que nos guste la minería y las materias primas, charlando de minas, pues ya sabéis, espero que todos lo sigáis. Dani, Amadeu, espero que hayáis sentido cómodos. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien. Nada, yo también, ha sido un auténtico placer, me lo he pasado genial. Decir que, como sabe Antonio, estoy dentro del Discord de Locos, estoy también dentro del canal de Telegram de Locos. Por favor, cualquiera de la comunidad de Locos que tenga una pregunta, tenga una duda, lo que sea, oye, o bien en el general de los canales, o bien si no queremos dar la brasa al resto, que me abra un privado sin ningún problema por Telegram. Oye, Dani, ¿qué opinas de esto? Oye, yo quiero hacer esto. Por supuesto, invitados dentro de esta gran comunidad de locos para preguntarme o bueno, habladme de lo que queráis. Estoy para ayudar y, como decía Antonio, lo más importante, pues con esta vocación pedagógica de enseñar y luego que cada uno, bueno, pues tome sus decisiones. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Muchísimas gracias, Locos. Y nada, y muchísimas gracias a Amadeu, que no, ahora me toca decirlo a mí, ya te lo he dicho muchas veces por Twitter, pero para mí, desde luego, el mejor canal de minería en español de largo que hay en la comunidad FinTwit. Totalmente. Yo lo que pediría dentro de esa petición, valga la redundancia que ha hecho Dani, es que si queréis abrirle un privado, perfecto, pero hacerlo público, porque seguro que la consulta que tengáis va a estar muy, muy bien, porque es un tema recurrente y es un tema, es cierto, yo creo que es importante la labor que hace Dani, porque es un tema complicado, es un tema, no es intuitivo, es decir, nadie en el nivel que estamos pregunta, oye, ¿cómo compro una acción de Apple? Bueno, hay gente que está empezando y a lo mejor le puede costar más, pero esto de comprar oro, comprar monedas y tal, es algo que requiere ayuda y ahí hace una gran labor en toda la comunidad financiera española, pues Dragón Oro Plata, Dani. Así que, nada, le damos las gracias por haber estado con nosotros y también a Amadeu, que ha actuado como maestro de ceremonias. Y lo dicho, un fuerte abrazo y espero que el programa os haya gustado tanto como a mí. Chao. Muchísimas gracias, chicos. Chao. Hasta luego. Hasta ahora.